Hemos establecido pruebas poderosas durante una década de altos funcionarios de UNRWA, líderes de UNRWA que mencioné, que supervisan a miles de maestros que están proporcionando apoyo material para el terrorismo, que en realidad están en el Politburó de Hamas. Lazzarini lo sabe y continúa empleando a estas personas. Debería ser responsabilizado penalmente. Se han iniciado acciones legales en Francia, Estados Unidos y Canadá. Hemos documentado esto en nuestro sitio web. Necesitamos más acciones. Lazzarini y los otros funcionarios occidentales que son complacientes deben ser responsables penalmente en un tribunal de justicia. Eso es lo que necesitamos ver. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy. Cuando una agencia de la Organización de las Naciones Unidas se convierte en una organización de fachada para Hamas, un relator de la Organización de las Naciones Unidas interfiere en favor de una organización terrorista, y el jefe del Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas tiene un largo y comprobado historial de sesgo político, sabes que hay una amenaza para el sistema internacional. Se supone que el orden internacional basado en reglas protege a los estados nacionales y las democracias contra las organizaciones terroristas bárbaras. Pero desde el 7 de octubre parece que gran parte del sistema internacional, gran parte de la Organización de las Naciones Unidas, se ha movilizado y armado para intentar obligar a Israel a terminar la guerra que comenzó Hamas, con el régimen terrorista de Hamas aún en pie. En el episodio de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Uniéndome nuevamente en Estado de una Nación está Hillel Neuer de UN Watch. Ya ha estado en el podcast antes para hablar sobre los problemas más profundos dentro de las Naciones Unidas. Hoy se une a mí para ponernos al día sobre algunos de los últimos desarrollos de la vara moral dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la evidencia de que UNRWA ha sido cómplice del terrorismo a gran escala? ¿Por qué debería ser despedida Francesca Albanese de su posición? ¿Y qué hay de malo con la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional dirigida por un diplomático libanés que anteriormente fue candidato para un cargo político? Hillel Neuer se une a nosotros aquí en el estudio para una sesión informativa de emergencia relámpago sobre todo lo que necesitas saber sobre la campaña para salvar a Hamas de la guerra que inició en octubre. Bienvenido a Estado de una Nación. Gracias. Dime, ¿no sentiste que tenías suficiente que decir en el primer episodio que hicimos que quieres volver para la segunda temporada ahora? Siempre necesito volver porque necesito ser breve. Ha ocurrido tanto desde nuestro episodio anterior, hablamos sobre los grandes problemas de las Naciones Unidas, por qué estas instituciones están siendo utilizadas como arma contra Israel para intentar obligarlo a terminar esta guerra que comenzó Hamas, con Hamas aún en el poder. Pero ha estado ocurriendo mucho y quiero entender de ti, porque UN Watch ha estado siguiendo estos temas muy de cerca y también exigiendo responsabilidad a la Organización de las Naciones Unidas. 3 temas. 1. UNRWA actuando como un frente de Hamas. 2. Francesca Albanese, la relatora especial para los territorios ocupados y sus desagradables actividades recientes. Y 3. El Tribunal de Pacotilla de la Corte Internacional de Justicia y los casos contra Israel. Comencemos con UNRWA. Y antes de entrar en una conversación sobre cómo UNRWA ha estado operando como un frente de Hamas, tenemos que ver este video. Uno de los fragmentos de protestas públicas más escalofriantes que he visto. Grito a Samirano, cuyo hijo, Jonathan Samirano, fue secuestrado por un empleado de la Organización de las Naciones Unidas y miembro del personal de UNRWA el 7 de octubre, enfrentando a Philippe Lazzarini, el jefe de esta organización que actúa como un frente de Hamas en Suiza, vistiendo una camiseta que dice UNRWA secuestró a mi hijo. Honor secuestró a mi hijo. Ella le grita con una foto de ese pobre hombre en el frente de su camiseta diciendo, ¿dónde está él, señor Lazzarini? Y es abucheada por la gente en Suiza mientras habla la verdad al poder y exige saber qué diablos hizo las Naciones Unidas con mi hijo. Dime cómo ocurrió esto. Entonces Philippe Lazzarini fue invitado para ser el orador principal en la ceremonia del Día Nacional Suizo el 1 de agosto en Lausanne por el alcalde del Partido Socialista. La comunidad pro-Israel en Lausanne incluye a la comunidad judía y varios activistas cristianos pro-Israel. Le escribieron al alcalde diciendo que la situación era atroz. El Día Nacional Suizo no tiene nada que ver con la organización Heber que apoya el terrorismo.
El alcalde se negó a ceder. Invitó a Lazzarini. Había manifestantes contra Lazzarini allí. También vinieron amigos y seguidores de Lazzarini. Ellos son los que están abucheando. Son los amigos y seguidores de Lazzarini los que están abucheando a Ayelet. Fui a Lausana, que está cerca de mi ciudad natal, Ginebra. Fui allí con Ayelet. Ella se levantó muy valientemente. UNRWA, trabajadora social, fue vista en video el 7 de octubre secuestrando a su hijo en Gaza. Ella tuvo el valor de levantarse en esa multitud que viste, una multitud hostil. Algunos de esos seguidores de Lazzarini la abuchearon mientras hablaba de su hijo secuestrado. Algunos de ellos, una señora 2 veces agarró su pancarta que tenía sobre la foto de su hijo secuestrado, la agarró 2 veces e intentó tirarla a la basura. Así que una multitud muy hostil. Yo grito, es muy valiente por levantarse. Lazzarini ni siquiera reconocería su presencia. Eso es. Para mí encapsula la actitud de UNRWA hacia el terrorismo. Una trabajadora social de UNRWA secuestró a su hijo en Gaza. No sabemos dónde está y Lazzarini ni siquiera reconocería la presencia de su madre. Ni siquiera reconociendo o incluso dando la decencia básica de decir, está bien, no voy a renunciar porque soy responsable de una organización que participó en la masacre del 7 de octubre, pero al menos reunirse con los padres, expresar solidaridad, simpatía, prometer llegar al fondo de esto. Oh, no se reunirían. Esta es una historia poco conocida. Ocurrió mientras me dirigía a la orilla del lago en Lausanne, al lado del Museo Olímpico. Mientras me dirigía hacia el área del escenario, varios policías suizos me estaban esperando. Teníamos una especie de punto de control donde me detuvieron. Nos contactaron para informar que nuestro comandante desea conversar contigo. El comandante llegó y preguntó, ¿qué estás tramando? Sé que estás tramando algo. Solo deseo conocer al señor Lazzarini. Dijo que le preocupa el terrorismo. Poseo documentos que evidencian la complicidad de UNE Airway con el terrorismo. Dijo, Lazzarini no quiere reunirse contigo. No te acerques a él. Lazzarini y yo somos ciudadanos suizos en Suiza. Ni siquiera se me permite acercarme a él para ofrecerle documentos sobre cosas que afirma que le importan, a saber, la complicidad sistemática y generalizada de su personal con... El terrorismo es impactante. Debemos exigir responsabilidad a los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas no lo está haciendo. Tú lo estás haciendo como observatorio de la Organización de las Naciones Unidas. Podemos hablar largo y tendido sobre cómo la UNRWA es una fachada de Hamas, cómo ha permitido que Hamas luche desde dentro de sus escuelas, cómo blanquea dinero para Hamas, cómo sus escuelas adoctrinan a los niños palestinos hacia la yihad y mantienen su guerra eterna contra Israel. Pero lo más impactante revelado recientemente es la participación del costoso personal y empleados de la Organización de las Naciones Unidas en la masacre del 7 de octubre. Nos hicieron pasar por locos al sugerir que había personal oneroso que participó en la masacre. La gente afirmaba que no había evidencia, como si Ayelet Samarano estuviera haciendo acusaciones sin fundamento. Pero ahora incluso las Naciones Unidas se han visto obligadas a admitir que al menos 9 miembros del personal de la Organización de las Naciones Unidas participaron en la masacre del 7 de octubre y los despidieron. Dime qué ha sucedido ahora que la Organización de las Naciones Unidas se ha visto obligada a admitir eso. Bueno, mira, pensaríamos que habría una enorme vergüenza y consecuencias por el hecho de que al menos 9 empleados de la UNRWA, una supuesta agencia humanitaria, estuvieron involucrados en una masacre, asesinato masivo, violación masiva, atrocidades, tortura. ¿Pensarías que el jefe de la organización renunciaría? ¿Pensarías que habría una gran reorganización en la organización? ¿Pensarías que los países que habían congelado la financiación en enero, cuando esto se informó por primera vez, ahora la investigación interna de la Organización de las Naciones Unidas ha terminado y básicamente confirman todo lo que dijo Israel? ¿Pensarías que los países volverían a retirar su financiación? Nada de eso ha sucedido. Todavía estamos en una gran negación de encubrimiento. Aparte de los Estados Unidos, prácticamente todos los países occidentales continúan financiando una organización que es cómplice del terrorismo. Hubo un intento tan concertado de decir que la Organización de las Naciones Unidas y la UNRWA no tuvieron ninguna participación en el 7 de octubre. Masacre. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Exactamente. Y de hecho hubo un informe de la Organización de las Naciones Unidas llamado Informe Kelowna, que al menos en los titulares decía que exoneraba a la UNRWA y decía que Israel no había presentado ninguna evidencia de que la UNRWA estuviera involucrada en la masacre del 7 de octubre. ¿Qué fue el Informe Kelowna? ¿Qué decía realmente? ¿Y por qué se informó que decía algo que no decía? Bueno, mira, cuando las noticias salieron por primera vez a finales de enero que Israel había revelado los nombres de 2 empleados de UNRWA involucrados en la masacre, la Organización de las Naciones Unidas rápidamente entró en una especie de modo de giro. Se les ocurrieron 2 cosas, investigación interna y otra más.
Necesitamos investigar internamente a estos 12 por separado. Se creó una supuesta revisión independiente de la UNRWA. De hecho, se creó aproximadamente 2 semanas antes, iniciado por Lazzarini en respuesta a nuestra exposición de que había un grupo de chat de Telegram de 3,000 maestros de la UNRWA que celebraron la masacre el 7 de octubre en Gaza, este grupo de chat. Y fue en respuesta a eso que se creó esta revisión independiente. Luego, la Organización de las Naciones Unidas utilizó la revisión independiente para intentar manipular al mundo y dar un certificado de salud a la UNRWA que en realidad no tenía nada que ver con los 12. Es decir, se encargó a la revisión de Kulana investigar cuáles son los procesos que tiene la UNRWA, los sistemas que tienen para investigar lo que llaman violaciones de la neutralidad, que es su eufemismo para el personal de la UNRWA que está involucrado en el terrorismo de Hamas o que promueve el terrorismo de Hamas, por lo que la revisión de Colonar cuando salió en abril en realidad no tenía nada que ver con las acusaciones de los 12 involucrados en la masacre, solo se trataba de sus sistemas para investigar violaciones y sin embargo ciertas palabras se introdujeron en el comunicado de prensa. El giro fue que Israel no dio ninguna evidencia de complicidad del personal de la UNRWA. Y aunque tuvimos esta extraña situación en la que Catherine Colonna misma en la conferencia de prensa al presentar su informe dijo que esos titulares de Guardian que decían que Israel no proporcionó ninguna evidencia son engañosos porque mi revisión, dijo ella, no tiene nada que ver con esos 12. Eso es la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, que es la investigación interna. Y en realidad Israel no tenía ninguna razón para dar la información a UNRWA. Deberían darlo solo a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Según ella, Israel cooperaba con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, pero eso no llegó a los titulares. The Guardian, Mehdi Hassan y otros repitieron la idea de que la UNRWA fue exonerada y que Israel no proporcionaba pruebas. Hubo un encubrimiento masivo y la revisión misma fue un encubrimiento porque Catherine Colonna fue nombrada semanas antes de su nombramiento oficial. Le había dicho a Lazzarini: estás haciendo un trabajo increíble. El trabajo de la UNRWA nunca ha sido más necesario. Esta persona es muy partidaria de la UNRWA. Había sido ministra de Relaciones Exteriores de Francia, que estaba dando millones a la UNRWA, por lo que no es independiente. Finalmente, los 3 grupos con los que trabajó, 3 institutos de investigación escandinavos de renombre que se mencionaron, son todos grupos increíblemente anti-Israel, pro-UNRWA. Solo mencionaré unos: CMI. Este grupo tiene su sede en Noruega. Su investigadora principal en UNRWA es Kirsty Berg. Ella está en una red global, una red de cabildeo global sobre Palestina dirigida por Francesca Albanese. Estaban presionando a los países para financiar a UNRWA. Entonces, la misma Kirsty Berg que está en la revisión independiente examinando los sistemas de UNRWA está en una red global sobre Palestina presionando a los países. Así que ella es juez y defensora de una de las partes al mismo tiempo. Era absurdo. Cuelga. La Organización de las Naciones Unidas exoneró a la UNRWA de las acusaciones de participar en la masacre del 7 de octubre, según titulares internacionales. Cuando no lo hizo, eso ni siquiera era su mandato. Las personas a cargo de la revisión habían prometido apoyar y donar dinero a la UNRWA, defendiéndola públicamente, por lo que no podían ser considerados árbitros neutrales. Quiero decir, para mí realmente es impactante ver a los países seguir diciendo que la UNRWA está haciendo un trabajo que salva vidas, cuando está claro, por el ejemplo de Jonathan Samarano, que están haciendo un trabajo que quita vidas. Además de la manipulación en la revisión de Kelowna, aún hay un encubrimiento. Porque la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, la investigación independiente que encontró suficientes pruebas para despedir a 9 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en realidad no ha publicado su informe. Solo un comunicado de prensa. Entonces dime, ¿por qué es eso? La Organización de las Naciones Unidas ha despedido a 9 empleados tras hallar evidencia de su participación en la masacre. ¿Por qué están encubriendo las pruebas? ¿Por qué no podemos ver eso? Estoy de acuerdo. Es absurdo que la Organización de las Naciones Unidas no esté divulgando la información. Se le dijo al mundo que están investigando. ¿Encontraron evidencia? Este es un problema internacional importante. Pagamos por ello. Si vives en Occidente, en Estados Unidos, antes de que congelaran el dinero, habían desembolsado más de 100 millones este año. Han dado $1,000 millones en los últimos 3 años. Si vives en Canadá, el Reino Unido o cualquier estado miembro de la UE, estás dando $millones de tus impuestos para financiar a la UNRWA. Los contribuyentes tienen derecho a saber qué estaban haciendo estos supuestos trabajadores humanitarios que salvan vidas.
Sabemos que estuvieron involucrados en atrocidades. Fue un asesinato masivo, fue una violación. ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas lo está encubriendo? La Organización de las Naciones Unidas no ha explicado por qué no publican el informe. Dijeron que los Estados miembros pueden solicitar ver partes del informe, pero estamos exigiendo, como dijiste, que la Organización de las Naciones Unidas muestre algo de transparencia básica y nos diga al menos algo sobre de qué se les acusó, algo sobre la evidencia que se encontró. Encontraron suficiente evidencia para despedirlos. La Organización de las Naciones Unidas rara vez despide a alguien y de la UNRWA casi nunca. Eso implica que existe evidencia convincente. La Organización de las Naciones Unidas debe liberarlo hoy. De lo contrario, están siendo cómplices. ¿Es una práctica habitual después de realizar una investigación mantenerla en secreto y solo publicar un comunicado de prensa? La Organización de las Naciones Unidas no tiene ninguna regla sobre esto. A veces liberan información si está en su interés y otras veces no lo hacen. Deciden inventar las reglas, lo cual es realmente asombroso y es importante que sigas presionando por la transparencia de las Naciones Unidas. Pero la corrupción va más allá de solo estos individuos que participaron en la masacre del 7 de octubre. También sabemos que Hamás ha estado operando desde las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas y ni una sola vez la Organización de las Naciones Unidas ha informado a las fuerzas de defensa de Israel que los grupos militantes armados están violando la neutralidad de sus instalaciones. Cuéntame más sobre eso. Bueno, mira, sabes, si UNRWA quiere cumplir con sus obligaciones, podrían dar la alarma cuando Hamás se apodera de sus instalaciones y abusa de lo que es una escuela de UNRWA, una clínica de UNRWA, para crear un centro de comando y control terrorista. Vimos en realidad en Líbano hace unos años en uno de los campos de refugiados, cuando había varios militantes palestinos luchando entre sí, grupos seculares luchando contra grupos islamistas. UNRWA en realidad fue en Twitter e Instagram y emitió una declaración diciendo: condenamos cómo los grupos militantes están utilizando nuestras instalaciones. Entonces, si ellos quieren... Y cuando los terroristas tomaron una oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Yemen, la Organización de las Naciones Unidas pudo denunciarlos. No pueden tratar así a los palestinos. Podrían hacerlo, pero eligen no hacerlo. Básicamente, si quieres entender, podrían en términos de no pueden traer ellos mismos de... Por supuesto que entiendo lo que está claro con UNRWA, si quieres entender cuándo van a hablar, si pueden culpar a Israel, incluso si no tienen pruebas, hablarán de inmediato. Si hay alguna culpa contra Hamás, de repente lo más que dirán es, bueno, necesitamos investigar, necesitamos autenticar, necesitamos corroborar, necesitamos tiempo, necesitamos meses, necesitamos 10 meses. Pero si hay algo contra Israel en minutos, Felipe Lazzarini está allí en Twitter condenando a Israel. Incluso cuando es Hamás quien se dispara cohetes a sí mismo, cohetes que caen cortos, solo para culpar a Israel, hablará UNRWA. Si es algo que podría implicar a Hamás, omertá, silencio total. Dime, ¿es normal que el personal de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas también esté inscrito, sea operativo totalmente pagado por organizaciones terroristas y participe en masacres terroristas? ¿O es esto único para honrar? Para ser honesto, no tengo conocimiento de ningún otro caso en el mundo donde una agencia humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas no solo tiene uno, sino varios individuos que han sido despedidos. Ahora tenemos a 9 que fueron despedidos por participar en una masacre. Otros 9 hay alguna evidencia y por supuesto sabemos que es mucho más profundo que eso. No conozco otro precedente similar. Como mínimo, se esperaría la renuncia del jefe de la agencia. He estado supervisando una agencia donde 9 de mis humanitarios, un trabajador social involucrado en secuestros, asesinatos masivos, renunciarían. Los donantes podrían congelar la financiación de manera permanente, no solo por unos meses. Esas son las consecuencias esperadas. Nos gustaría esperarías que los estados donantes serían condenando esto seriamente. Pero desde que salió el informe, has escuchado un silencio relativo de los estados donantes, lo cual es impactante. Y claramente, esto no solo se trata de los individuos involucrados en la masacre del 7 de octubre. Hay un intento entre los defensores de UNRWA de decir que son solo unas pocas manzanas podridas, aunque, ya sabes, dejemos eso a un lado. Sí, la mayoría de los miembros del personal de UNRWA no participaron en la masacre del 7 de octubre. La mayoría de los perpetradores de la masacre del 7 de octubre no pertenecían al personal de UNRWA, pero sí eran graduados de dicha organización. Eran productos del sistema escolar y tú has hecho mucho trabajo exponiendo cómo las escuelas de UNRWA han estado adoctrinando a los niños palestinos.
pero la complicidad, la superposición organizacionalmente entre Hamás y esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas es tan profunda que nadie puede decir que son unas pocas manzanas podridas. Es un caso de un barril totalmente podrido. Háblame de esa complicidad. Mira, veamos los números. La UNRWA y sus defensores, desde las revelaciones en enero, intentaron poner el foco completamente en las 12 personas que Israel había identificado. Durante meses, Mehdi Hassan y otros cuestionaron la falta de evidencia. Al final hallaron evidencia y despidieron a la mayoría. La evidencia debió ser muy convincente para que la Organización de las Naciones Unidas tomara esa decisión. Aunque es importante decir, en el comunicado de prensa que obtuvimos porque no recibimos el informe completo, no dijeron que participaron en la masacre del 7 de octubre. Intentaron tergiversarlo. Puede que lo hayan hecho. ¿Podría ser indicaciones, tal vez? En resumen, cuando tuviste la conferencia de prensa con el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas y le preguntaron qué podría haber, tal vez dijeron muy probable. Cuando se presionó, probable o muy probable. Y Emma Riley, quien es una valiente denunciante de la Organización de las Naciones Unidas de Ginebra, que estaba en la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, escribió en Twitter diciendo: la Organización de las Naciones Unidas no despide a la gente a menos que haya pruebas muy fuertes. Si los despiden, eso es una prueba convincente. Dijo que el comunicado de prensa habría sido manipulado por la gente de comunicaciones porque están tratando de dictar el titular. Y por supuesto, algunos de los periodistas están más que felices de cumplir. Y para limitar el daño, en la conferencia de prensa reconocieron que probablemente no obtuvieras titulares como ese. Pero veamos, ya sabes, el dueño quería enfocarse. Esto es solo acerca de 12 personas, 12, ya sabes, manzanas podridas, aunque en realidad la expresión es unas pocas manzanas podridas echan a perder todo el lote. Intentan decir que solo se trata de 12 personas. Veamos eso, ¿de acuerdo? 12 personas que Israel había identificado. Luego tienes 100 nombres que Israel dio y publiqué la lista en mi cuenta de Twitter la semana pasada. Israel envió recientemente a UNRWA una lista de 100 nombres e identificaciones de personal de UNRWA que son terroristas de Hamás. UNRWA no ha hecho nada al respecto. Luego lo expandes un poco más. Hemos identificado 200 nombres de maestros y directores de escuelas de UNRWA que promueven regularmente el terrorismo, glorifican a Adolf Hitler. Visita unwatch.org para conocer el caso contra UNRWA. Luego tienes el informe Telegram que publicamos en enero. 3,000 miembros de un grupo de maestros de UNRWA que celebraron las atrocidades del 7 de octubre. Así que ahora estamos en 3,000. Luego miras números como en 2011, cuando UNRWA, el líder del sindicato de maestros en Gaza, con el nombre de Suhail al-Hindi, se sienta en el Politburó de Hamás con Yahya Sinwar. Cuando se le identificó como perteneciente a Hamás y UNRWA se vio avergonzada hasta finalmente suspenderlo en septiembre de 2011, 8,000 maestros de UNRWA se manifestaron a favor de este terrorista senior de Hamás. Cerraron las escuelas de UNRWA durante meses, cerraron a 220,000 estudiantes. Así que 8,000 maestros de UNRWA en Gaza se manifestaron hoy por un líder de Hamás en Líbano. Por cierto, eso es una historia de advertencia que UNRWA aprendió de la manera difícil que cuando intenta resistirse a la toma de control de sus instituciones por parte de Hamás, no es Hamás el que se resiste. ¿Son el pueblo palestino quienes se levantan para exigir que UNRWA y Hamás continúen operando mano a mano? Bueno, sabes, presumiblemente fue Hamás quien dio la orden de movilizarlos, pero ellos cumplieron. Ellos cumplieron. No hubo protestas cuestionando el cierre de escuelas debido a un terrorista de Hamás. 220,000 estudiantes están fuera de la escuela y la gente lo acepta. Esto sucedió en 2011. En 2017 se supo que Suhail al-Hindi fue elegido para el Politburó de Hamás. UNRWA ya no podía ocultarlo. Chris Gunness, el entonces portavoz, dijo que le preguntó a Suhail al-Hindi si estaba con Hamás y él lo negó. Oh, está bien, sí. Así que su respuesta fue seguir negándolo porque en 2011, después de las protestas, lo reinstalaron. En 2017 le solicitaron su renuncia. No fue despedido, sino que le solicitaron renunciar. Hubo fiestas celebrando sus 27 años con UNRWA. Se convirtió en un líder superior de Hamás. Participó en la Gran Marcha del Retorno y en la planificación de la masacre. Actualmente se encuentra en Turquía. Luego vas hoy a Líbano. Suhail al-Hindi es un líder de Hamás y de UNRWA. Vamos a otro líder de UNRWA, porque Filipe Lazzarini es el rostro suizo que hace la recaudación de fondos, pero los verdaderos líderes de UNRWA son Suhail al-Hindi, Hamás, y en Líbano, Fatih al-Sharif, jefe del sindicato de maestros en Líbano, supervisando 39,000 estudiantes.
el Sindicato de Maestros Libaneses o el Sindicato de Maestros de UNRWA, el Sindicato de Maestros de UNRWA en Líbano. ¿Quién es el jefe del Sindicato de Maestros de UNRWA en Líbano? Fatih Al-Sharif. Visita su perfil de Facebook. Tenemos enlaces a ella en nuestro sitio web. Y verás que durante los últimos 10 años promueve regularmente el terrorismo de Hamas. Él va a las manifestaciones de Hamas, celebra los actos terroristas de Hamas. Cuando organiza una celebración de boda para sus hijos, los principales funcionarios de Hamas en Líbano, aquellos que están trabajando con Hezbollah e Irán para planificar la masacre, están en la primera fila de sus reuniones familiares. Es un alto terrorista de Hamas, informaron los medios libaneses. Se informó a la UNRWA que viajó a Turquía para reunirse con terroristas de Hamas. En marzo, la UNRWA finalmente suspendió al empleado. Lo mismo. Hamas movilizó a miles de maestros de la UNRWA, fue a Beirut, cerró la UNRWA durante 3 meses. La prensa no informó que la UNRWA estuvo cerrada por 3 meses. Philippe Lazzarini voló al Líbano a fines de mayo para reunirse con el primer ministro libanés y comunicarle que la UNRWA está siendo cerrada. ¿Qué vamos a hacer? Philippe Lazzarini se reúne con grupos terroristas. Hamas, Jihad Islámica y otros grupos terroristas llamados rechazadores se reúnen con Philippe Lazzarini y alcanzan un acuerdo. Nos enteramos el sábado 1 de junio que los grupos terroristas que convocaron la huelga de 3 meses están terminándola. La huelga termina el lunes 3 de junio y se ha establecido algún tipo de resultado positivo con Lazzarini, algo que es satisfactorio. Podemos terminar nuestra huelga. Según un informe, Lazzarini fue rehabilitado. Al-Sharif fue rehabilitado. Lazzarini, confrontado por AP en Ginebra, dijo que sigue suspendido desde marzo, cuando la información se hizo pública hasta ahora en agosto. No ha sido despedido, así que sabemos que él es apoyando el terrorismo en Facebook, por cierto. Tiene miles de amigos en Facebook. Muchos de ellos son personas de UNRWA. Todo UNRWA Líbano sabe que él es un alto funcionario de Hamas promoviendo el terrorismo. No está despedido. Él es el actual jefe del Sindicato de Maestros de UNRWA en Líbano. UNRWA no puede o no quiere despedirlo. Estos son los verdaderos líderes de UNRWA, altos terroristas de Hamas. Suhail al-Hindi en Gaza, Fatih al-Sharif en Líbano. Todas las fotos están en nuestro sitio web. Philippe Lazzarini dirige una organización que es una parte integral, no solo de la guerra eterna de los palestinos contra Israel, sino de la máquina militar de Hamas. ¿Qué tipo de sanciones cree que se deberían tomar contra el señor Lazzarini? Mira, estoy de acuerdo contigo. Hemos establecido pruebas poderosas durante una década de UNRWA, no solo maestros y directores de escuelas de UNRWA, sino también altos funcionarios de UNRWA, líderes de UNRWA que mencioné, que supervisan a miles de maestros, que están proporcionando apoyo material para el terrorismo, que en realidad están en el Politburó de Hamas. Lazzarini lo sabe y continúa empleando a estas personas. Están siendo financiados. En algunos casos, si se retiraron, UNRWA no despidió a Suhail al-Hindi para que pudiera obtener su pensión y no avergonzarlo. Hamas dice, no puedes avergonzarnos. Si los suspendes, miles diremos que es un patriota. Las protestas afirmaban que Fatih al-Sharif es un gran patriota por pertenecer a Hamas. Philippe Lazzarini lo sabe. Debería ser responsabilizado penalmente. Se han iniciado acciones legales en Francia, Estados Unidos y Canadá. Esto está documentado en nuestro sitio web. Necesitamos más acciones. Y Lazzarini y los otros funcionarios occidentales que son complacientes deberían ser responsables penalmente en un tribunal de ley. Eso es lo que necesitamos ver. Y estoy luchando por entender por qué esta campaña no está avanzando más, porque presentas a los diplomáticos occidentales evidencia de la complicidad de UNRWA con Hamas, cómo Lazzarini ha estado en contacto y fraternizando con terroristas, cómo luchan desde escuelas onerosas, mientras que la Organización de las Naciones Unidas no informa violaciones de su neutralidad, cómo lavan dinero para que Hamas pueda usar, cómo emplean terroristas a gran escala, incluyendo algunos que participaron en la masacre del 7 de octubre, y sin embargo la mayoría de los países, aparte de los Estados Unidos, han vuelto a encender el grifo de financiación diciendo que Oneroso está haciendo trabajo de salvamento de vidas, afirmando que es la única organización que puede entregar ayuda a gran escala, olvidando el hecho de que no está entregando ayuda a gran escala en absoluto, porque está dejando que la ayuda se pudra al sol en el lado de Gaza de Karim Shalom, porque no viene a recogerla, no desde que perdió su protección policial de Hamas. Pero me pregunto, ¿qué dicen los diplomáticos occidentales cuando hablas con ellos detrás de escena? ¿Cómo justifican su apoyo continuo a una organización que es totalmente cómplice y coludida con el terrorismo de Hamas? Bueno, mira, primero quiero decir que mencionaste que UNRWA
afirma ser una agencia humanitaria. La verdad es que si fuera una agencia humanitaria, no tendríamos objeciones porque los palestinos que lo necesitan deberían obtener todo lo que merecen. El problema es que la verdadera esencia de UNRWA, su razón de ser, no es humanitaria. Su razón de ser es desmantelar Israel. En las escuelas de UNRWA de toda la región se les dice a los palestinos que tienen el derecho de retorno y sabemos lo que eso significa. ¿Lo vimos el 7 de octubre? Significa un asalto violento y brutal a los israelíes para masacrar a la gente para deshacer a Israel. Eso es lo que UNRWA enseña a los palestinos. No tiene relación con el mandato humanitario. Si UNRWA dejara su agenda política contra Israel y se enfocara solo en distribuir alimentos, no habría problema. Sin embargo, la mayoría de su personal no son trabajadores humanitarios. Es una organización que existe para educar y, en mi opinión, adoctrinar. Y por lo tanto, la mayoría de su personal son de salud y educación, no realmente de distribución de ayuda. La gente cuestiona quién más distribuirá ayuda si no es UNRWA. Y la respuesta es quién más distribuye ayuda. ¿Del mundo? El Congo. Congo tiene su propia UNRWA. No, Sudán no tiene su propia UNRWA, sino que cuenta con el Programa Mundial de Alimentos. Programa Mundial de Alimentos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para los Niños. Organización Mundial de la Salud en cuestiones de salud. La Organización de las Naciones Unidas, milagrosamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados alrededor del mundo, milagrosamente, la Organización de las Naciones Unidas es capaz de ayudar a decenas de millones de personas alrededor del mundo en emergencias en cuestión de días, en semanas, para enviar alimentos a Sudán y otras partes alrededor del mundo. En el reducido espacio de Gaza, solo UNRWA podría lograrlo. Me preguntaste qué dicen los diplomáticos occidentales. Es absurdo. Voy a compartir contigo una historia. No quiero nombrar el país, pero era un gran país de habla noruega en Europa. Vine con las pruebas sobre UNRWA y su respuesta lista fue, pero esto es solo unas pocas personas. Hay 30,000 personas de UNRWA. Es solo un 0.0. Recordaba el número 0.004%. Y el resto son todos kosher. Así que tienen estos halal en este caso. Tienen estas líneas de giro listas. No están prestando atención a lo que decimos y lo toman en serio. No están escuchando. Teníamos un australiano, lo sé. Son líneas de giro, pero ¿por qué crees que no están escuchando? Porque este es su dinero. Están tomando dinero de los contribuyentes de este estado de habla noruega y se lo dan a una organización que colude con terroristas. La financiación honoraria es un subsidio al terrorismo. ¿Por qué no les importa que ahí es a donde va su dinero de ayuda? No conozco la razón. Interpretaciones caritativas y no caritativas. Gracias. La interpretación caritativa es que si UNRWA desapareciera, digamos, en Líbano, tendrías problemas de estabilidad en Líbano porque la gente libanesa no está interesada en integrar a los palestinos, lo cual es toda una cuestión sobre realmente el sistema de apartheid que ha existido para los árabes que han estado viviendo en Líbano durante 75 años y aún no tienen el derecho a trabajar y no tienen el derecho a vivir en ciertos lugares. Padres nacieron en Líbano y cuyos abuelos... Así es. Si esto ocurriera en cualquier otro país, eso sería racismo institucional. Hablemos de lo que estamos hablando. Los palestinos nacidos en Líbano por 3 o 4 generaciones están excluidos de ciertas profesiones. Quiero decir, hay restricciones legales sobre lo que pueden hacer. ¿Dónde pueden vivir? ¿Qué pueden hacer? Quiero decir, ¿realmente es un apartheid institucional? Amnistía Internacional documentó esta discriminación hace cerca de 10 años. Incluso Amnistía Internacional lo ignora en gran medida. Si vas a Jordania, la interpretación caritativa sería que puedes tener algunos diplomáticos que digan, mira, solo nos importa la estabilidad. Podría desestabilizar Líbano. En Jordania hay 2 millones de descendientes de palestinos que tienen pasaportes jordanos. Así que esta cosa extraña, esta cosa rara de ciudadanos refugiados son ciudadanos de Jordania. Y sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas, son refugiados. Y el rey Hussein podría estar diciendo a los países occidentales, mira, si cambias la narrativa que les cuento ahora es que un día van a desmantelar Israel. Entonces no causes problemas en Jordania. Si se les informa que deben quedarse en Jordania, en realidad la mayoría de las personas en Jordania son de ascendencia palestina. Así que todo el asunto de que Jordania es Palestina podría surgir y su regla. Esencialmente, la interpretación caritativa es que los países continúan financiando a la UNRWA porque temen que alterar el status quo socave la estabilidad en el Medio Oriente. Así es. Esa es la interpretación caritativa. Interpretación poco caritativa. ¿Por qué no? Encuentro eso particularmente convincente. Sí, la interpretación incontestable es que instituciones gubernamentales en los estados donantes occidentales saben muy bien que todo el propósito de UNRWA es desmantelar Israel. Y que hay individuos en gobiernos alrededor del mundo que tienen un problema con el Estado judío soberano en Israel, tienen un problema
no con 1967, la Cisjordania, Judea y Samaria, sino con la misma existencia del Estado de Israel. UNRWA busca deshacer el Estado de Israel, está en contra de la solución de dos estados. Todo el mensaje de UNRWA no es dos estados. Es que tienen el derecho de deshacer Israel y que nuestros propios estados occidentales tienen un lobby en todo el mundo que se siente incómodo con la idea de un Estado judío soberano y quiere seguir financiando una organización cuya misión misma es deshacer Israel. Es una premisa muy inquietante. Es un pensamiento muy inquietante y por eso creo que nadie realmente quiere abordarlo. Es un elefante en la habitación. Bueno, permíteme sugerir quizás otra interpretación de mis propias conversaciones con diplomáticos, es que incluso aquellos que no quieren deshacer el Estado de Israel y apoyan explícitamente la campaña de UNRWA para, entre comillas, retorno y esta guerra eterna contra Israel, están explicando a los palestinos desde el punto de vista occidental. No creen que lo digan en serio cuando hablan de desde el río hasta el mar. Piensan que al financiar a UNRWA están dando a los palestinos una carta de negociación con la que pueden acudir a la mesa y exigir una resolución de estatus final para una solución de dos estados. Y no creen que lo digan en serio. Creen que esto es solo para aparentar y obtener ventaja, pero cuando llega la hora de la verdad, al menos los palestinos tendrán ventaja para exigir sus términos en una solución de dos estados. Las actualizaciones sobre UNRWA son muy perturbadoras, pero prefiero cambiar de tema. Háblame de Francesca Albanese, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Territorios Ocupados. ¿Qué ha estado haciendo y por qué estás intentando que la despidan? Entonces, Francesca Albanese, su mandato es algo que deberíamos discutir. Su título oficial es Relatora Especial sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos. Solo hay cerca de 12 investigadores del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en una región. De esa docena, no creo que los territorios palestinos merezcan un investigador especial, pero si hay uno que investigue a quien haya hecho algo mal, a quien haya sido una víctima, ya sean acciones de Israel o Hamas, Yihad Islámica, Fatah y todos los demás. Si lees su mandato de febrero de 1993, es para investigar las violaciones de Israel. Por lo tanto, su mandato se limita a investigar a Israel y por eso, legalmente, no abarca las violaciones palestinas. Entonces, su propio mandato es malo. Ese es solo un ejemplo de cómo muchas instituciones de la Organización de las Naciones Unidas están manipuladas contra Israel. Si introduces sesgo, obtienes sesgo. Y en realidad es interesante, porque varios de los relatores en los 90, cuando se dieron los acuerdos de Oslo, dijeron, espera un minuto, en realidad nuestro mandato está mal. Varios, y documentamos en nuestro sitio web, tenemos un informe llamado Mandato para Discriminar. Relatores en los 90, ese incluyendo René Felber de Suiza y otro de Finlandia, afirmaron que el mandato está sesgado. Pidieron al Consejo que lo cambiara. Al Consejo no le interesaba cambiarlo, que está dominado por la Organización para la Liberación de Palestina y sus partidarios de la dictadura. El Consejo de Derechos Humanos es en realidad el Consejo para lo Inhumano, lo contrario a los derechos. Sí, es el Consejo de los Errores Humanos. Si es humano, es un Consejo de los Errores Humanos. Ese es el mandato de Albanese. Pero hablemos de Albanese. De todos los relatores que hemos tenido, es increíble que diga esto, pero nunca pensé que habría alguien peor que Richard Falk, quien apoya la teoría de conspiración del 11 de septiembre y es un abierto partidario de Hamas. Pero Francesca Albanese es, en mi opinión, la peor que hemos tenido en 31 años de su existencia. ¿Por qué digo eso? Ella respalda abiertamente a Hamas, al igual que Richard Falk, quien dijo que se debería apoyar a Hamas porque busca un alto al fuego. Ella no habla de eso. Ella le dijo a una conferencia de Hamas en noviembre de 2022, tienes el derecho de resistir. Un experto en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas le dice abiertamente a los terroristas que tienen derecho a resistir. Y por supuesto, Hamas entiende la resistencia como violación en grupo y quemar a niños pequeños. Ella comprende el significado de resistencia para ellos. No implica protestar con carteles, silbato canino. Ni siquiera es un silbato para perros. Así que tenemos al lobo supremo disfrazado de oveja que afirma ser un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas. No podría tener un mejor efecto de halo que ese, legitimando y alentando abiertamente el terrorismo de Hamas. Y tan a menudo cuando ves titulares que dicen que los expertos de la Organización de las Naciones Unidas concluyen que esto es Albanese. Así es, ella es la que está escribiendo. Aunque los organismos oficiales responsables de determinar la existencia de hambruna afirman que no la hay, la seguridad alimentaria ha mejorado en Gaza. Ella es la que generará un titular diciendo, oh, bueno, en realidad, sabes, hay hambruna en Gaza, no basado en las métricas oficiales, sino simplemente en su propio odio antisemita por Israel. Así que dime específicamente por qué ahora estás intentando que la despidan.
Así que, ¿sabes? Hemos estado, desde el día que fue nombrada, enviamos el expediente a la Organización de las Naciones Unidas, el dossier sobre su historial. Sabemos que en 2014 ella había dicho que América está subyugada por el lobby judío. Entonces, antisemitismo abierto, América está subyugada por el lobby judío. Ella lo escribió en una publicación de recaudación de fondos en Facebook, donde era una carta abierta al jefe de su diócesis, el arzobispo de su diócesis en Italia, en el pueblo de Italia, de donde ella proviene. Y ella dijo que le está escribiendo a ella. Líder espiritual católico, y ella está diciendo, sabes, te necesito, don Antonio, por favor apoya a UNRWA, dile a todos que apoyen a UNRWA. Y por cierto, América está subyugada por el lobby judío y Europa está subyugada por la culpa del Holocausto. Así que esta es alguien que ha estado largamente involucrada en la inversión del Holocausto. Ella equipara repetidamente la difícil situación de los palestinos con lo que los judíos sufrieron en el Holocausto. Equipara a los niños palestinos con un niño judío en el gueto de Varsovia. Para ella, durante años, los israelíes han sido como los nazis. Eso nos sorprende. Desde su nombramiento, siguió respaldando a Hamas y el antisemitismo. Solo unos pocos. Hace unos días tenía una foto del primer ministro de Israel, de la foto de Adolf Hitler. Así que este es un tema recurrente. Esa es la razón por la que debería ser removida. Pero además de eso, hemos presentado, podrías decir, objeciones procesales a sus actividades, cosas que realmente no están bien. En noviembre ella hizo un viaje a Australia. Ahora, ¿por qué el experto de la Organización de las Naciones Unidas en Palestina va a Australia? Incluso si aceptamos su mandato para investigar las violaciones de Israel, ¿por qué va a Palestina? La Organización de las Naciones Unidas en realidad a Australia. La Organización de las Naciones Unidas en el último año o dos ha dicho que hay una crisis de liquidez, no tienen dinero. Si visitas el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra durante el último año, las escaleras mecánicas no funcionan. Hacen que los diplomáticos suban a pie, incluso cuando hace calor en el verano, suban varios tramos de escaleras mecánicas porque siento que hay una metáfora en algún lugar de eso. Voy a ver qué es, porque no tenemos dinero. La Organización de las Naciones Unidas informa que no hay fondos en el Consejo de Derechos Humanos. Varios investigadores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre temas apremiantes en Yemen y otras partes del mundo no tienen personas sin dinero para contratar personal. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas tenía dinero para pagar el vuelo del experto en Palestina a Australia. No hay conexión. Ella fue a dar la conferencia Edward Said, quien es un famoso intelectual antioccidental y anti-Israel de la Universidad de Columbia. Ella fue a dar la conferencia Edward Said, patrocinada por un grupo de presión pro-Hamas llamado Amigos Australianos de Palestina. Hay toda una red pro-Hamas en Australia que la trajo. Ella realizó una serie de conferencias por toda Australia. El viaje costó al menos $20,000. Preguntamos, ¿quién lo pagó? El grupo de presión dijo que patrocinó su viaje. Un grupo ofreció patrocinar su viaje a Australia. El otro grupo dijo que patrocinamos su viaje a las otras ciudades de Australia. Que ella aceptó el patrocinio. ¿Aceptó el patrocinio de este grupo? Hay dos partes. No se debe aceptar patrocinio de nadie. Y ciertamente si estás aceptando patrocinio de un grupo abiertamente pro-Hamas, que básicamente apoya el 7 de octubre, en segundo lugar, ella dijo que la Organización de las Naciones Unidas lo pagó. Pero de nuevo, ¿por qué la Organización de las Naciones Unidas está financiando un viaje a Australia que no tiene relación con su mandato y es solo para cabildeo? También fue a Nueva Zelanda en este viaje. Se reunió con el principal fondo de pensiones en Nueva Zelanda y tenemos las actas, porque ese fondo de pensiones publicó las actas donde ella les hace cabildeo para que se desinviertan de Israel. La Organización de las Naciones Unidas no tiene derecho legal para financiar ese tipo de viaje, así que ella está atrapada en un dilema. Le pedimos que mostrara los recibos. Ya ha pasado casi un año y aún no los presenta. Sabemos que se llevó a su asistente Sarah Troyan, quien estudia en la Universidad de Erasmus. Alvin Esai dijo que recaudó fondos para pagar el viaje de Sarah Troyan. ¿Quién lo pagó? ¿Quién contribuyó a ello? ¿Fueron los grupos pro-Hamas? No lo revelarán. Hemos hecho demandas a la Universidad de Erasmus, una institución financiada por el Estado de los Países Bajos, para que revele los nombres de quienes financiaron su viaje. Ella no está revelando información sobre quién la financia. Hay un bloqueo total al respecto. Qué graves irregularidades financieras, pero me pregunto específicamente sobre el sesgo en el desempeño de su mandato. No es la única señalada. También ha sido señalada por otros estados por su horrible abuso de su ya de por sí horrible mandato. Dime quién ha estado llamando a Francesca. Albanese fuera. Y primero quiero mencionar que la Organización de las Naciones Unidas anunció que hay algún tipo de investigación. Exigía al secretario general una investigación.
Recibí una respuesta de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, Oficina de Investigaciones de Supervisión Interna. Me dieron un número de caso y lo remitieron al alto comisionado. Luego supimos que se le dio al Comité Coordinador de Procedimientos Especiales para investigarla. Hay una investigación en curso. El problema, Elon, es que el Comité Coordinador está compuesto por algunos de los más radicales, anti-Israel, pro-Hamas, incluyendo al relator sobre salud, que es un loco de Sudáfrica. No puedo pronunciar su nombre, pero es muy extraño. Los investigadores son los propios compañeros radicales. Solo un encubrimiento de principio a fin. Va a ser un encubrimiento, tristemente. Pero tú me preguntaste, recuérdame la pregunta de nuevo. ¿Quién más ha estado llamando a Francesca? Albanese no es solo un gran abogado. No, afortunadamente, Francia y Alemania la condenaron por antisemitismo. Esta es la primera vez en la historia de las Naciones Unidas que un experto en derechos humanos fue condenado por Francia y Alemania. Por antisemitismo. Macron, el presidente de Francia, había dicho que el 7 de octubre fue la peor masacre antisemita desde el Holocausto. Ella tuvo el descaro, la audacia de desafiar a Macron en Twitter. Ella le dijo al presidente que no estaba de acuerdo con él. Nada antisemita acerca del 7 de octubre fue una respuesta a la opresión israelí. Francia se enfureció. Es inusual que su Ministerio de Relaciones Exteriores reaccione así. Le respondieron. Dijeron que es repugnante lo que ella dijo, despreciable que desafíe el antisemitismo del 7 de octubre. Y especialmente para una persona de la Organización de las Naciones Unidas, Alemania también intervino públicamente en Twitter y la señaló también por antisemitismo. Alemania y Francia, el enviado especial de los Estados Unidos. Sobre antisemitismo también la ha condenado por antisemitismo. Y más recientemente y más interesantemente, finalmente hemos estado presionando para esto. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, publicó en Twitter. Ella dijo, Francesca Albanese no está capacitada para ocupar este puesto ni ningún otro puesto en la Organización de las Naciones Unidas. Así que esa es una declaración importante. Mi pregunta para Estados Unidos y sus aliados. Ahora dicen que ella no está capacitada. ¿Qué harán al respecto? Ella debe ser removida. No hay un procedimiento real, pero ¿adivina qué? Elon, no había un procedimiento para remover a Irán de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, pero Estados Unidos lideró una iniciativa para aprobar una resolución y los expulsaron. Le pido a los Estados Unidos, hemos redactado la resolución, presenten una resolución ante el Consejo de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, expulsen a Francesca Albanese de la Organización de las Naciones Unidas. Eso sería un desarrollo positivo, pero Francesca Albanese no es la única funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas que ha sido culpable de un sesgo espantoso y de utilizar su posición para la guerra contra Israel. También debemos discutir sobre la Corte Internacional de Justicia. Sí, contiene la palabra corte, pero es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo político también, y no hay forma de esquivarlo y afirmar que es algún organismo judicial independiente. ¿Es un organismo político de la Organización de las Naciones Unidas? Sudáfrica está persiguiendo la obscena acusación de que Israel está cometiendo genocidio. También estaba la opinión consultiva que decía que la presencia de Israel en los territorios era ilegal. Y todo esto está siendo dirigido por un ex diplomático libanés llamado Nawaf Salam. Dime, ¿quién es el señor Salam? Nawaf Salam es el ex embajador libanés ante las Naciones Unidas. Ocupó el cargo durante unos 10 años. Líbano no es solo un estado árabe que está oficialmente en guerra con Israel. No es solo un estado desde el cual se han disparado miles de cohetes durante los últimos 10 meses a ciudades israelíes, vaciándolas. 7.000 cohetes. 7.000 cohetes. Es asombroso, considerando que en la Segunda Guerra del Líbano solo se lanzaron alrededor de 3.500 a 4.000. Ahora estamos viendo más cohetes y drones en todo el segundo conflicto del Líbano. ¿Y cuál ha sido el impacto en la gente israelí en el norte? 60.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. No pueden regresar. Así que ese país que está dominado por Hezbollah, no es que Hezbollah sea solo una parte de él, sino que tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Son la fuerza dominante en la política libanesa. El representante de ese país está sentado en casos contra Israel, incluyendo este caso de la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio, y solía ser abogado en Nueva York antes de hacerme cargo de UN Watch. Y si yo fuera ante un juez y el jefe del tribunal fuera alguien que durante 10 años dijo que mi cliente era un terrorista porque Nawaf Salam está registrado, descubrimos archivos de la Organización de las Naciones Unidas, audio, video, texto de sus discursos durante 10 años, encontramos que rutinariamente acusaba a Israel de crímenes de guerra de sus líderes de ser terroristas. Votó contra Israel 211 veces, votó a favor de resoluciones respaldadas por Irán. No solo votó contra Israel, sino también repetidamente contra las víctimas de las peores dictaduras.
Cuando había resoluciones para responsabilizar al malvado régimen del Ayatolá por sus abusos, 11 veces votó con el régimen del Ayatolá contra el pueblo de Irán. Bueno, eso tiene sentido. Líbano es un títere iraní. estado, así es. También votó en contra de las víctimas de Bielorrusia, votando con el régimen de Lukashenko. Estuvo en el Consejo de Seguridad y bloqueó acciones contra Bashar al-Assad, cometiendo genocidio contra su propio pueblo. Tuiteó que Fidel Castro, un brutal asesino que mató al padre de mi amiga Rosa María Paya, su padre Oswaldo Paya, era el principal disidente cubano. Fidel Castro, dictador asesino por 60 años. Fue elogiado por Nawaf Salam como un líder icónico de nuestro tiempo. Así que él es el jefe de la Corte Internacional de Justicia. Está claro que Nawaf Salam no es una figura objetiva y eso contamina todo el Corte Internacional de Justicia. En cualquier corte ordinaria, un juez que se ha proclamado en contra del acusado tendría que inhibirse. El juicio sería desestimado por nulidad. El propio tribunal sería cerrado como un gran error de justicia. Y me pregunto cuándo es tan obvio para todos que el jefe de la Corte Internacional de Justicia no es algún brillante académico legal neutral, sino un actor político. Se postuló para primer ministro de Líbano mientras... Correcto. Dijo que era un candidato oficial, pero sabemos que no detuvo la candidatura. Inicialmente Hezbollah se opuso a la candidatura de Nawaf Salam, pero después, según informes, la apoyó mientras él está en el tribunal. Mientras está en el tribunal, se postula para primer ministro de Líbano y él está respaldado por... Y finalmente respaldado por... Hezbollah. La realidad es más retorcida de lo que cualquiera puede imaginar. No podrías inventar estas cosas. Tienes el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Israel, encabezado por un ex diplomático libanés que ha atacado a Israel, quien fue candidato a primer ministro apoyado por Hezbollah. Mientras él está sentado en el tribunal. Cuando las pruebas son tan abrumadoras en su contra, quiero decir, es obvio por qué Israel no toma este tribunal muy en serio. ¿Por qué otros países, por qué continúan fingiendo que la Corte Internacional de Justicia es esta organización legal neutral en lugar de decir, vamos, esto es un tribunal de pacotilla? Mira, lamentablemente la Organización de las Naciones Unidas es demasiado a menudo un juego político donde los diplomáticos simplemente siguen la corriente para llevarse bien. Lamentablemente, vimos a dos figuras de la Organización de las Naciones Unidas, el ex embajador francés, el ex ministro de Exteriores sueco, que fueron a Twitter para elogiar a Nawaf Salam como alguien a quien solían respetar como un maravilloso colega, no abordaron ninguna de las pruebas de que está completamente sesgado e inhabilitado para presidir el tribunal. Simplemente dijeron que es un tipo maravilloso. Desafortunadamente, estos diplomáticos se adaptan y son recompensados por el sistema. Es una vida hermosa. Si eres un diplomático en Manhattan representando a Francia o Suecia, tienes un hermoso ático en Nueva York. Llevas una vida libre de impuestos y te conviertes en un héroe mundial. Quizás eres el presidente del Consejo de Derechos Humanos. Estando en Ginebra, puedes visitar los Alpes suizos cada fin de semana. Es una vida maravillosa. Solo requiere que hagas la vista gorda. No todos ellos. Algunos diplomáticos hacen un gran trabajo y los saludo, pero muchos simplemente siguen para llevarse bien. Es bastante despreciable. Demonios, Illinois, has realizado una labor crucial al intentar que la Organización de las Naciones Unidas rinda cuentas. Sé que es una tarea ingrata. Debes sentir que estás empujando una roca cuesta arriba, como Sísifo, tratando de exigir responsabilidad, pero es crucial seguir haciéndolo, diciendo la verdad al poder. Realmente disfruté este episodio hablando sobre UNRWA, Francesca Albanese, la Corte Internacional de Justicia y la forma en que estas instituciones que se presentan como neutrales están siendo activamente utilizadas contra Israel de una manera que creo que realmente socava toda la idea de gobernanza global e instituciones internacionales. Gracias por venir a Estado de una Nación, Hillel Neuer. Esto concluye el episodio de hoy de Estado de una Nación, una sesión informativa especial de Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch. Si disfrutas estos episodios, síguenos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde escuches tus podcasts. Dale me gusta, déjanos una reseña de 5 estrellas y comparte el enlace con amigos que necesiten estar al día sobre lo que sucede en Israel y el mundo. Soy Elon Levy, gracias por acompañarnos.